Estábamos leyendo el Salmo 103 y quedamos en el versículo 8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Con ese último pasaje en mente, quiero entonces invitarlos a el libro de Levítico, capítulo 16. Ahora, para los que tuvimos la oportunidad de estudiar y escuchar los estudios que Javier, nuestro pastor, nos ha estado trayendo acerca de la introducción al Antiguo Testamento, sabemos que este título Levítico pertenece a la Septuaginta, a la traducción que se hizo del hebreo al griego. Pero en el original este libro no se llama así. Este libro se llama en el original Vayikra, que es y él llamó. Cuando nosotros pensamos en este libro de esa perspectiva, desde la perspectiva de que Dios llamó y llamó al sacerdocio, debemos entender que entonces el libro se trata de Dios llamando. De pronto cuando miramos Levítico, inmediatamente pensamos es en los sacrificios y pensamos de pronto en todo el ritualismo que hay en medio de él, pero de fondo de este sacrificio tiene que ver es Dios. Se trata de la presencia de Dios, se trata de la santidad de Dios. Y por esa razón es muy interesante como lo mencionan los hebreos o como lo han llamado los hebreos, ¿sí? Y él llamó, porque tiene que ver es con nuestro Dios. Quiero entonces que ahora vayamos a este pasaje, a este libro en el capítulo 16. Capítulo 16 de Levítico dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no mueran, porque yo pasaré en la nube sobre el propiciatorio. Versículo 7 dice así: después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Versículo 10: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 16: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Versículo 21: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Este es el macho cabrío que cayó la suerte por Azazel. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 30: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Interesante todo este capítulo. Son 34 versículos que ustedes en casa lo pueden leer con más detenimiento. Ahora es importante leer todo el libro para que podamos entender de qué se trata este maravilloso libro que Dios nos permite tener aquí en nuestras Biblias. En el versículo 1 entonces dice que habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón,
cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Esto ocurrió en el capítulo 10, ustedes lo pueden encontrar allí. En el capítulo 10 resulta que Nadab y Abiud presentaron fuego extraño delante de Dios, allí en el tabernáculo, y murieron. Y entonces después de la muerte de ellos dos por haber presentado fuego extraño, Dios entonces llama a Moisés y les dice que no en todo tiempo estén entrando al lugar santísimo, para que no mueran. Y les comienza a dar una serie de instrucciones de cómo tenían que presentarse en el lugar santísimo. Ya en el versículo 9, allá del capítulo 10, nos da una luz de qué fue lo que pasó con Nadab y Abiud. Al parecer ellos se habían embriagado y presentan fuego extraño. En el versículo 9 dice que los sacerdotes tenían entonces prohibido embriagarse con vino, para que cuando entraran al lugar santísimo pudiesen discernir entre lo santo y lo profano. Entonces el sacerdocio tenía que guardarse de todas esas cosas, y muy posiblemente fue lo que sucedió con Nadab y Abiud. Por eso presentaron fuego extraño. Ellos pensaron que podían hacer lo que quisieran porque de pronto ya eran los sacerdotes, y no se trata del sacerdocio. Se trata de a quién les sirven. Y ellos le estaban sirviendo era al Santo de los Santos. Y Dios entonces en el capítulo 16 establece cómo iba a ser la purificación de este lugar. El lugar santo, el lugar santísimo. Y ellos, para poder entrar al lugar santísimo, lo iban a hacer una sola vez al año. Y lo iban a hacer a través de unos sacrificios. Lo interesante del capítulo 16 es que nos muestra qué es lo que se hace con estos sacrificios y qué es lo que se hace con esa sangre. Se sacrificaba primero por el sacerdote, por su casa y por el pueblo. Luego, un macho cabrío que era presentado delante de Dios, en este caso 2 machos cabríos que eran presentados delante de Jehová, se echaban suerte sobre ellos. Una suerte caía por Jehová. Este animal lo sacrificaban. Y esta sangre era rociada en el altar y sobre todas las cosas allí santas del lugar santísimo. Esto lo tenía que hacer el mismo sacerdote. Luego, el macho cabrío sobre el cual caía la suerte era por Azazel. Muchas cosas se han dicho acerca de Azazel. Y hay algo que uno debe entender también. Aquí en el capítulo 16, y casi de hecho en toda la Biblia no se menciona más, sino aquí, Azazel, no se menciona en ninguna otra parte. Y este Azazel, del cual no tenemos mayor información, al parecer era un lugar fuera en el desierto, o era alguien en el desierto, no sabemos, no tenemos información al respecto. El tema no era tanto el Azazel, sino el cordero. Sobre este cordero vivo que lo presentaban, ponían sus manos, el sacerdote ponía sus 2 manos y confesaba las faltas del pueblo, sus rebeliones, sus pecados, sus inmundicias. Todo lo colocaba sobre aquel macho cabrío. Y este macho cabrío vivo lo tomaba un hombre escogido también y se lo llevaba al desierto. Se lo llevaba lejos. Y este macho cabrío se perdía en el desierto. Y ya no más se volvía a saber de él. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 103? Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bueno, tenemos que entender que Dios es el mejor pedagogo. Él enseña de una manera maravillosa. Todas las cosas que Dios hace tiene un propósito. Lo que dice y aún lo que no dice. Si no se nos dice nada de Azazel, si no se nos cuenta quién es Azazel, es para que entendamos que es para el olvido. No para que sepamos dónde está la información de nuestros pecados. Y para que alguno vaya y lo tome y venga y nos calumnie o se aproveche de nosotros, de esa información. No. Dios pierde la información de nuestros pecados. Se va al desierto. Ese es el simbolismo de este macho cabrío sobre el cual se puso todo el pecado del pueblo. Pero el primer macho cabrío, él habla de la purificación del templo, de la purificación del lugar santísimo. Y no se trataba del pueblo, se trataba de la santidad de Dios. Si uno mira el capítulo va a darse cuenta las veces que se menciona a Jehová. Y Jehová dijo, y Jehová hará, y sacrificaréis para Jehová, y todo tiene que ver con Dios. Todos estos sacrificios apuntan a uno solo: la cruz del Calvario.
todos apuntan a la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo es el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Jehová. Y el Señor Jesucristo también es el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel. Porque en el Señor Jesucristo hemos sido santificados. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice entonces así Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Recuerde que Dios nos está enseñando. Y Dios ha estado enseñando a su pueblo de esta forma. Lo que sucedió allí, o lo que sucedía con el pueblo de Israel allí con aquel tabernáculo, es una sombra de algo más grande, algo real que es Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, este macho cabrío por Jehová y macho cabrío por Azazel no quitaban las impurezas, sino que cada año tenían que volver a hacer esto mismo. Cada año, todo esto que está en el capítulo 16 se repetía una vez al año, nuevamente. Pero ¿qué nos dice también la Escritura acerca de este sacrificio? Ahí mismo vamos otra vez a Hebreos, capítulo 9, versículos 6 al 14. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual, que dice, mire versículo 9, maravilloso, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y versículo 11 entonces, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso que ya no estamos en aquel tiempo en el desierto, llevando día a día sacrificios, año a año rituales que hablaban de la única manera de presentarse delante de Dios. Nadab y Abiud mueren. Los tendrían que haber sucedido sus hijos, pero como no tuvieron hijos, los sucedió Eleazar e Itamar, sus hermanos. También a ellos se les advirtió cómo debían de presentarse delante de Dios. También Moisés se acerca a ellos dos y les dice, ¿por qué no comieron este sacrificio que tenían que comérselo? Dios se lo dio a ustedes. Y ellos tuvieron que reconocer también delante de Dios que no estaban haciendo las cosas conforme Dios había mandado. Miren, el libro de Levítico habla de los mandatos de Dios para acercarse a Él por causa de su santidad. No había un hombre que pudiera decir, no, yo no he hecho cosas tan malas como para no poder entrar al lugar santísimo. Porque no se trataba de él, se trataba del mandato de Dios. Se trataba de cómo Dios establece las cosas. Pero ya estando presente Cristo, nos dice la Escritura, ya no se trata ni de nosotros, ni de los machos cabríos, ni del ritualismo que se pueda hacer. Ya no se trata de la manera en que yo piense de cómo acercarme a Dios. Tristemente, en estos tiempos muchas personas creen que a Dios se le acercan a su manera. Dios no ha cambiado. Así como los sacerdotes no se podían presentar delante de Dios a su manera, conforme pensaban, hoy tampoco nos podemos presentar delante de Dios a nuestra manera, o como nosotros pensemos.
Es increíble que en estos tiempos de tolerancia, entre comillas, muchas personas consideran que Dios está obligado a aceptarlo como a Él le parezca. Si usted comienza a mirar desde el Génesis hasta nuestros tiempos, Dios siempre ha establecido la forma en que usted y yo nos debemos presentar delante de Él. Caín presentó una ofrenda que no fue agradable a Dios. Abel, por fe, presenta entonces una ofrenda que fue agradable a Dios. Y se trataba de justamente qué es lo que había creído y qué es lo que no había creído cada uno de ellos. Hoy, por la gracia de Dios, nosotros hemos creído en ese sacrificio hecho una vez y para siempre, Cristo Jesús. Si nosotros hemos creído y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, como dice la Escritura, entonces tenemos derecho a participar de estos símbolos. Si nosotros hoy participamos de este pan y de esta copa, es porque hacemos memoria de aquel que una vez y para siempre entró al lugar santísimo y nos santificó. Una vez y para siempre. Que ya no se trata de nosotros, que nunca se ha tratado de nosotros, nunca. Se trata de Él. Cuando nosotros miramos a Cristo como nuestro Cordero por Jehová y nuestro Cordero por Azazel, y pensamos en Él purificando el lugar santísimo como el primer Cordero, porque según dice el mismo capítulo, yo estaré, dice Jehová, en el tabernáculo, sobre la nube. Se trataba de Dios, por eso era que tenía que ser santificado ese lugar. Y este Cordero por Azazel se trataba de nuestros pecados. Fueron puestos sobre Cristo. Dice, Él llevó el pecado de todos nosotros. Recordemos el porqué de Azazel, no tenemos mucha información. Es porque Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Muchos han querido ir más allá de lo que 4 versículos dicen acerca de Azazel. Yo les digo, hermanos, no es necesario. Si Dios no nos dice más es porque no necesitamos saber más. Lo que sí necesitamos saber es que nuestros pecados han sido perdonados en la sangre de Cristo y en su sacrificio. Y que somos aceptos en el lugar santísimo no por nosotros, sino por el lugar que Él abrió, el camino que Él abrió al lugar santísimo.